Por favor, abre tu Biblia en el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos. Y ve conmigo al capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y ve conmigo al versículo 22 y al versículo 23 del capítulo 5 de Marcos. Todos los versículos estarán proyectados en pantalla, pero siempre te pedimos que tengas el hábito de abrir tu Biblia para que vayas familiarizándote con los libros, capítulos y versículos, y de esa manera te facilite el estudio de la palabra de Dios. Capítulo 5 del Evangelio de Marcos, versículos 22 y 23, dice de la manera siguiente la palabra de Dios. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora salta conmigo al versículo 35 de este mismo capítulo 5 de Marcos. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, es decir, Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, no temas, cree solamente. Estos versículos son muy especiales, amada iglesia. Y no te imaginas cuánto han calado en mi mente, en mi corazón durante la preparación de este mensaje. Es una de las historias más lindas que encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho, es una de las pocas historias en donde tenemos el nombre específico de la persona que recibe este favor de parte del Señor, en este caso de Jairo. En muchos evangelios, en muchos relatos, encontramos que Jesús sanó a un leproso, sanó a un paralítico, sanó a un ciego, levantó a uno de los muertos. Pero en raras ocasiones, contadas ocasiones, encontramos que el nombre personal se da de la persona a la cual se le está favoreciendo con un milagro. Eso habla de mucha importancia en el Nuevo Testamento. Y sin lugar a dudas, una de las historias más especiales es la que acabamos de leer de un hombre llamado Jairo y de su única hija. El Evangelio de Marcos no nos da esa información, pero el Evangelio de Lucas, que es más específico a la hora de redactar, que le gustan los detalles minuciosos debido a su carrera como doctor en medicina, Lucas nos dice que la hija de Jairo era su única hija. Probablemente no tenía más hijos, o probablemente era su única niña. Por lo tanto, en cualquiera de los dos escenarios, Lucas y Marcos dicen que esta pequeña era muy especial para Jairo. La edad era una edad en la que están pasando a una juventud. 12 años, están dejando sus formas de niñas, están dejando todo lo habitual de una niña que va creciendo y se encuentra justo en la etapa de su pubertad a los 12 años de edad. Cuando vienen cambios, cuando vienen emociones, cuando vienen tantas cosas que aquellos que tenemos niñas sabemos que vienen acompañadas de cosas muy especiales. Pues esta niña pequeña de 12 años, hija de Jairo, se encuentra agonizando. Imagínate la desesperación que pudo haber sentido Jairo. Imagínate por un instante, si tú eres padre de familia, imagínate lo que puede sentir un padre cuando su hijo o su hija está literalmente agonizando. Es algo difícil de entender para aquellos que no son padres. Es algo difícil de asimilar para aquellos que nunca han tenido una llamada a medianoche o una noticia del doctor diciendo: los exámenes salieron positivos. Hay que hacer más exámenes porque vemos algo que no está bien. Tal vez tú no sepas la historia que acabamos de leer de Jairo. Así es que te pido que por favor me regales unos minutos porque quiero darte un contexto para que puedas entender de mejor manera las lecciones que vamos a aplicar al final de este mensaje. Este relato de los evangelios lo ocupa este hombre llamado Jairo, el cual no era cualquier persona. Marcos y Lucas
quienes son los que amplían el relato, dice que Jairo era el principal de la sinagoga. Es decir, era una persona muy importante dentro del círculo religioso de Israel y específicamente de la ciudad de Capernaum, donde Jesús se encuentra. Si tú lees al principio del capítulo 5 de Marcos, encontrarás que Jesús está en el norte de Israel o de Jerusalén, en una ciudad llamada Capernaum, que queda a orillas del mar de Galilea. Es decir, Jesús está al norte, en su ciudad, cerca de ahí. Y en esa ciudad se encuentra esta sinagoga, y de esta sinagoga hay un hombre llamado Jairo, el cual es uno de los más importantes de la sinagoga. Es interesante porque este hombre tenía una buena reputación. Para llegar a ser un principal de la sinagoga era un camino de toda una vida. No era un principal de la noche a la mañana. Es decir, este hombre había granjeado por años su buena reputación y le había llevado a ser uno de los principales de la sinagoga. Me llama mucho la atención que en el momento de mayor desesperación para Jairo, él se dio cuenta que ni sus posesiones, ni su título, ni su reputación podían salvar a su hija. Me llama mucho la atención que Jairo se da cuenta que ni su religión puede salvar a su hija. Por lo tanto, cuando Jairo ya no tiene más opciones, cuando ya no tiene a quién acudir, cuando ya no tiene a quién ir, entonces la única opción de Jairo se convierte en aquel Jesús de quien había escuchado, pero a quien todavía no había conocido. Al ir Jairo a donde Jesús, está poniendo en riesgo perder su posición. Está poniendo en riesgo perder el respeto que el pueblo le tenía. Está poniendo en riesgo perder la buena reputación de su familia. Y los van a estigmatizar como aquellos seguidores de Jesús para lo que resta de sus vidas. Pero para Jairo no importa nada. Lo más importante es la salud de su hija. Y es por eso que Jairo, a quien no conocía a Jesús, va inmediatamente donde él. Y me llama mucho la atención porque aunque Jairo no conocía a Jesús, Jesús sí lo conocía a él. Jesús sabía exactamente quién era él y sabía exactamente lo que necesitaba y sabía exactamente por lo que estaba pasando. Es Jesús el que se acerca a Jairo y da la oportunidad para que Jairo venga a él. Y no es Jairo quien realmente por su propia iniciativa buscó a Jesús. Jesús conocía perfectamente la vida de Jairo. Jesús conocía perfectamente lo que estaba pasando él en ese momento. Y aquí tú y yo podemos sacar una pequeña aplicación para nuestra vida. Porque cuando estamos en momentos de aflicción, cuando estamos en momentos de desesperación, pensamos que nadie nos entiende, que nadie nos comprende, que nadie nos escucha. No encontramos simpatía con nadie, no encontramos eco con ninguna persona. Y olvidamos que Dios sí nos escucha. Olvidamos que Él sí nos responde. Olvidamos que Él puede entender lo que estamos pasando. Y si podemos acudir a Él y si podemos abrir nuestro corazón con Él, Él va a saber darnos lo que necesitamos y va a saber cómo bendecirnos y la manera en que hacerlo. En ese mayor momento de fragilidad de la vida de Jairo, en ese mayor momento en donde le tocan las fibras de su corazón, es cuando el Señor le dice estas palabras que quedaron realmente inmortalizadas en los evangelios. El Señor le dice a Jairo: Jairo, no temas, no tengas temor de perder a tu hija, no tengas miedo de perder lo que amas. En cambio, Jairo, te pido que creas solamente. En esa oración encontramos el meollo de este mensaje. En esa oración encontramos los fundamentos que Jesús pide de Jairo, pero que también el día de hoy pide de ti y de mí. Es como si nosotros escucháramos la palabra del Señor esta tarde y Dios nos dijera: no temas a las malas noticias, no temas a perder un empleo, no temas a perder tu casa, no temas a perder aquello por lo cual tanto trabajaste, no temas a lo que pueda venir en el futuro, no temas a un rompimiento, no temas a eso. Cualquiera que sea la circunstancia por la que tú puedas estar viviendo, el Señor a través de su palabra te dice esta tarde: cree solamente, cree solamente, cree solamente. Pero tú me podrás decir: pero yo creo. Tú podrás decirme: pero yo vengo los lunes a la iglesia y participo y digo amén y hago esto y hago lo otro. Pero todas esas cosas son externas.
Tú puedes venir, hacer, subir, cantar, moverte, puedes hacer tantas cosas, pero en el fondo de tu corazón tal vez no estás creyendo como el Señor demanda que tú y yo creamos. Solamente el Señor lo sabe, solamente el Señor conoce tu interior. Pero a este hombre el Señor le dice: Jairo, no temas, sino cree solamente. Así es que la pregunta sobre la cual yo quiero basar el resto de este mensaje es la que tú puedes ver en pantalla. ¿Por qué resulta difícil creer? ¿Por qué como seres humanos nos resulta difícil creer en el Señor y creer en su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué resulta difícil creer en su poderío? Y al leer la historia de Jairo, tú y yo podemos sacar 4 razones por las cuales resulta difícil para ciertas personas creer en Jesús y creer en su poder. Espero que puedas anotar la primera para que medites en casa junto con tu familia. Primera razón: por su posición. Por su posición. Al igual que Jairo, ahora en día existen muchas personas que no creen en Jesús o que no creen en su poder porque tienen el temor a perder su posición, ya sea una posición social, ya sea una posición económica o ya sea una posición laboral. Y es exactamente lo mismo que sucedía en los tiempos bíblicos con Jesús, cuando habían personas que creían en Jesús, pero tenían temor a perder su estatus, a perder su posición y a perder sus conexiones si decían que seguían a Jesús. Yo no sé si has leído anteriormente este pasaje, pero si no, te pido que lo subrayes o que lo anotes en tu libreta. Juan capítulo 12, versículo 42. Observa lo que dice Juan. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos de ellos, dice Juan, creyeron en Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. ¿Por qué, iglesia? Observa la respuesta que nos da Juan. Porque tenían temor a ser expulsados de la sinagoga. Muchas personas creían en Jesús, muchas personas creyeron en sus milagros, muchas personas creyeron en su mensaje, pero Juan dice: pudo más la vergüenza, pudo más el temor que el hecho de seguir a Jesús y confesar abiertamente que Él era el Hijo de Dios. Me impacta porque Jesús dijo en cierta ocasión: si alguien de ustedes se avergüenza de mí en esta tierra, yo me voy a avergonzar de esa persona en el reino de los cielos. Pero si alguien de ustedes me confiesa en esta tierra, yo le voy a confesar delante de mi Padre y de sus ángeles. Para Jesús está todo claro. Él no se avergonzó de nosotros. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de Él? Él no se avergonzó de morir en una cruz, aun cuando fue una de las muertes más penosas y vergonzosas de aquel entonces. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de decir que somos seguidores de Jesús? Jairo dejó de lado su posición para ir en búsqueda de Jesús y para creer en Él. Y en ese mismo momento que Jairo tomó la decisión de ir a buscar a Jesús, en ese momento Dios estaba trabajando en su corazón. Y me impacta porque el Señor no le falló a Jairo, por lo tanto el Señor no te va a fallar a ti. Si tú estás escuchando este mensaje o lo escucharás a través de televisión o a través de radio y tú piensas de que el Señor te va a fallar o tú piensas que el Señor te va a rechazar, te digo que no. El Señor jamás te va a rechazar. El Señor jamás va a dejar de rechazarte. El Señor te va a escuchar. El Señor te va a amar. El Señor te va a perdonar. Te ama tanto que el Señor desea que cambies de estilo de vida. Te ama tanto que el Señor desea que no camines en ese estilo de vida el cual Él no planificó para ti, para tu matrimonio y para tu familia. Pero la decisión ahora está en ti. Si tú decides venir a Él o si tú decides rechazarle. ¿Por qué hay personas que no creen en Jesús? Por temor a perder su posición. Número 2, por temor a su incredulidad o porque son personas incrédulas. Te sorprenderá mucho, amada iglesia, descubrir lo que significa la palabra incredulidad. Tal vez tú utilizas la palabra incredulidad, pero no sepas a qué te refieres. Hoy espero que lo comprendas. La palabra incredulidad significa el rechazo o la oposición de una persona a creer algo. Observa, el rechazo o la oposición de una persona a creer algo. Es decir, una persona que es incrédula lo es no porque no tenga los elementos para creer, sino que teniéndolos voluntariamente decide no creer. Observa la diferencia.
La persona incrédula es aquella que tiene todos los elementos frente a él, toda la veracidad de las cosas, pero decide no creerlas. Es decir, las personas que son incrédulas no es porque no tengan los elementos para creer, sino porque en su corazón deciden no creer. Y esto me llama la atención porque ninguna persona nace incrédula. Nuestros hijos cuando eran pequeños, si tú les decías que la luna era de queso, tus hijos te creían. Yo recuerdo que cada día que íbamos con mis hijas, Rebeca y Gracia en aquel entonces, estaban pequeñitas. Cerca de nuestra casa, tu casa, había una curva que tomábamos y en una de las montañas era una arboleda que parecía similar a un oso bajando la montaña. Estaban tan pequeñas mis hijas que cada vez que cruzábamos yo les decía, miren el oso que viene bajando a buscar comida. Y se emocionaban porque creía que el oso venía bajando la montaña a comer comida. Hace unos días atrás pasamos otra vez por esa calle y les conté la historia y se pusieron a reír diciendo, papá, ¿cómo te creíamos que era un oso el que venía bajando la montaña a buscar comida? Pero ese es un ejemplo que te doy para que entiendas el punto. Cuando nuestros hijos están pequeños, creen absolutamente todo lo que les decimos. ¿Por qué? Porque ningún ser humano nace incrédulo. La incredulidad se va adoptando con el paso del tiempo. Sino que todo hombre y toda mujer decide volverse incrédulo o incrédula en alguna parte de su vida. Y esto fue exactamente lo que presenta el Evangelio de Mateo. Observa lo que dice Mateo 13:58. Y no hizo milagros Jesús en la ciudad de Nazaret o en la ciudad donde nació por a causa de los incrédulos que ahí estaban. Es impresionante porque en esa misma ciudad de Nazaret, en esa misma ciudad donde Jesús había nacido, Mateo dice no pudo hacer milagros por una sencilla razón. Porque los habitantes no tenían fe y no creían en el Señor. Impactante versículo. ¿Qué significa eso? Significa que si tú quieres un milagro de Dios, si tú crees que Dios desea hacer algo en tu vida, tienes que creer de todo corazón en Él. No puedes hacerlo a media tientas, no podemos hacerlo a medio camino, debemos de creer en Él. Y esto me hace recordar lo que nos enseña el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, poderoso pasaje también de las Escrituras. El autor de los Hebreos dice, sin fe es imposible sin fe agradar a Dios. Ya que cualquier persona que se acerca a Dios, dice el escritor a los Hebreos, debe de tener fe y debe de creer que Él existe y que además recompensa a los que le buscan. Nueva versión internacional. Si tú dices yo quiero buscar de Dios, el primer requisito es que tienes que creer en Él. Si tú dices yo estoy pasando un momento de desesperación, el primer requisito es que creas en el Señor. Cree solamente, no cuestiones. No trates la manera de explicarte, no trates la manera de justificar nada. Simplemente cree lo que la palabra de Dios enseña y te aseguro que vas a encontrar al Señor. Y de paso vas a ser bendecido por Dios, porque Dios no es bendecido cuando tú lo encuentras. El bendecido siempre serás tú. ¿Por qué las personas no creen en Dios y en su poder? Número uno, por temor a perder su posición. Número dos, por la incredulidad que hay en sus vidas. Número tres, por su complejidad. ¿Sabías tú que los seres humanos somos complejos? Los seres humanos nos hemos vuelto más complejos que nunca. Increíblemente nos hemos complejado nuestra vida aún más de lo que años atrás pudieron haber sido nuestros años o los años de nuestros padres. En el caso de Jairo, la complejidad de la situación era evidente. ¿Por qué? Porque se trataba de su hija, la cual estaba agonizando. Te pregunto, ¿te recuerdas la última vez que tus hijos se enfermaron? ¿Te recuerdas lo que sentiste cuando tu hija se desmayó, tu hijo se desmayó, cuando los exámenes médicos salieron malos, cuando detectaron esa enfermedad crónica en la vida de tu hija o de tu hijo? ¿Lo recuerdas? Muchos de nosotros hemos dicho en más de alguna ocasión que daríamos nuestro corazón por nuestros hijos. Muchos hemos dicho que daríamos nuestra vida por amor a ellos. Nuestros hijos son las membranas más internas que tenemos como padres. Y en este caso la complejidad de Jairo era tremenda, porque se trataba de su única hija, como dijimos al inicio, y era una niña de apenas 12 años de edad. No sabemos más circunstancias de la vida de Jairo, pero lo que sí sabemos es que este hombre tenía una montaña rusa de sentimientos en su corazón.
Era una impotencia la que él sentía por no poder sanar a su hija. Y fue tal el grado de la complejidad de Jairo que algunas personas literalmente, en lugar de ayudarle, comenzaron a burlarse de él. ¿Te ha pasado eso a ti? Que aquellas personas que deberían de echarte porras, aquellas personas que deberían de animarte, en lugar de eso más te apachurran, más te tiran abajo, más quieren desanimarte o más se burlan de ti. Me llama la atención el versículo 40 de Marcos 5, porque dice el pasaje que las personas que estaban escuchando lo que Jesús hablaba y lo que la familia de Jairo hablaba, dice el texto que se burlaron de Jesús. Cuando Jesús le dijo a Jairo: Jairo, no te preocupes, tu hija no está muerta, tu hija solamente duerme. Se burlaron de Jesús, se burlaron de lo que él dijo, se burlaron de él. Y si tú escuchas o lees anteriormente el pasaje, cuando Jairo estaba hablando con Jesús, llegaron unas personas a decirle a Jairo: Jairo, no molestes más al maestro. Tipificaron a Jesús como maestro. Para ellos era un simple maestro, para ellos era un simple iluminado, pero no lo veían como el Hijo de Dios que es. No lo veían como el Hijo de Dios que era, simplemente como un maestro. Y se burlaron de Jesús. Y al igual ahora en día hay muchas personas que se pueden burlar de ti. Te digo algo, por favor, no prestes atención a las burlas. No prestes atención a las personas que pueden reírse de ti. Tú has creído en un Dios verdadero, tú has creído en un Dios fiel y tú has creído en un Dios justo. Y yo te aseguro que Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. Pero te pido otra cosa. Dale un fuerte aplauso al Señor si se lo vas a dar a Él. Te pido algo, y este es un consejo pastoral. No le andes contando tus problemas a medio mundo, por favor. No andes llorando con media gente. Que tus situaciones las conozca el Señor nada más. Que tus problemas los conozca el Señor nada más. Y si realmente necesitas hablar físicamente o cara a cara con alguien, busca a una persona madura. Busca a una persona que ame al Señor y que pueda darte buenos consejos. Pero si vas a abrir tu corazón con una persona que en lugar de ayudarte te va a perjudicar, y si en lugar de darte buenos consejos te va a perturbar y te va a confundir, entonces ¿qué has logrado? Absolutamente nada. Que tus penas las conozca el Señor, que tus situaciones las escuche el Señor, que tu paño de lágrimas sea el Señor, porque te aseguro que tus lágrimas van a ser secadas, porque el Señor lo ha prometido en su palabra. Porque te aseguro que el Señor las va a escuchar, el Señor te va a oír y el Señor va a obrar maravillosamente. Y dicho sea de paso, si quieres hablar con alguien, tenemos consejeros que de alguna o de otra manera te pueden ayudar, te pueden auxiliar, y te invito a que te comuniques con nosotros para que ellos puedan atenderte, escucharte y ministrar tu corazón de manera correcta, de manera formal y de manera profesional. No hay nada imposible para Dios, amada iglesia. Y ahora Jairo tiene que entender esa lección. Me llama la atención porque a veces Dios nos lleva hasta las esquinas. Dios nos lleva hasta las cuerdas del ring para demostrarnos que Él es la única opción que tenemos. Mientras tú creas que tú puedes, mientras tú creas que eres capaz, mientras tú crees que tienes suficientes fondos, mientras tú crees que tienes buenos conectes, mientras tú crees que tienes mucha capacidad, entonces no le vas a dar lugar a Dios para que obre. Pero cuando tus conectes se vayan, cuando tu cuenta quede a menos cero, cuando no tengas amistades, cuando se agoten los contactos en tu teléfono, entonces vas a recurrir al Señor y Él va a salir en tu auxilio. Te va a demostrar que desde el principio Él era la única opción. Te va a enseñar un par de lecciones que te van a doler, pero al final vas a terminar bendecido, vas a terminar prosperado y el Señor va a estar contigo. Te lo puedo asegurar. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Jairo tiene que aprender esa lección y no lo va a aprender de la manera fácil. Dios tuvo que tocar las cuerdas que más le dolían a Jairo y fueron las cuerdas de su hija única de 12 años. Jesús nos enseña la historia de Jairo. Él puede transformar la peor tormenta de nuestra vida y la puede convertir en la mejor de las calmas. El Señor puede transformar la muerte misma en un sueño tranquilo y apacible. El Señor puede transformar las lágrimas de dolor y de impotencia en gozo y alegría. El Señor puede transformar la experiencia más dura de tu vida y de tu corazón
y la puede convertir en la mejor de las experiencias para que nunca lo olvides. Si tú le permites obrar en tu vida, te aseguro que el Señor va a sacar partido y provecho de esa condición que tú estás viviendo y que tú crees que es lo peor que te ha podido pasar. Hoy en día hay personas que no creen en Jesús por temor a perder su posición, por su incredulidad en el corazón y por la complejidad de lo que puedan estar viviendo. Pero hay una última razón por las cuales las personas no creen en Jesús y en su poder, y es porque desconocen quién es Jesús. Y es probable que tú que me escuchas estés en esta última categoría. Tal vez no estuviste en la primera, en la segunda y en la tercera, pero aquí en esta cuarta cabes perfectamente. ¿Y a qué me refiero? A que tú no conoces a Jesús, a que tú has escuchado hablar de Jesús, a que tú quizás lo conociste en la infancia, porque te llevaron obligado a una iglesia, porque te dijeron que esa imagen colgando de aquella cruz con el rostro descaído y el rostro llorando, ese era Jesús, porque creías que eso era Jesús. Pero en realidad no ese es el Jesús que presenta la palabra de Dios. No es Jesús, el verdadero Jesús que nos presentan los evangelios. Tal vez a ti te dijeron que ese era Jesús, pero ahora que eres joven o que ya eres adulto, te has dado cuenta que realmente no conoces genuinamente a Jesús. Ahora que ya vas a la universidad, te das cuenta que no es Jesús el verdadero centro de tu vida. Te acuerdas de las historias bíblicas de Sansón, te acuerdas de las historias bíblicas de Noé, pero realmente tú no tienes una relación personal con Jesús. Ahora que tienes maestros ateos y ahora que tienes maestros que hablan en contra de Dios, están confundiéndote y están haciéndote creer lo contrario a lo que aprendiste en casa o aprendiste en la iglesia. En conclusión, ahora tú sabes que no conoces a Jesús, no como creías o no al Jesús que tú pensabas. Si Jairo estaría vivo el día de hoy, o si Jairo estaría con nosotros el día de hoy, yo estoy seguro que Jairo nos diría algo como lo siguiente: yo estaba igual que tú, había oído hablar de Jesús, mas sin embargo yo no lo conocía personalmente, te diría Jairo. Jairo te diría: hasta que la desesperación llegó a mi vida, cuando mi hija se enfermó, fue entonces que conocí a Jesús. Y Jairo te diría: y cuando finalmente conocí a Jesús, mi vida nunca jamás fue igual. Si tus ex amistades, si tus ex relaciones te dicen lo contrario, yo te recuerdo que Jesús es real. Yo te recuerdo que Jesús te ama. Y yo te recuerdo que si tú naciste en un hogar cristiano o fuiste educado bajo los preceptos de la palabra de Dios, te recuerdo que tú eres un hijo de promesa. Puedes perderte, puedes irte un par de tiempo, pero en lo profundo de tu corazón recordarás en la madrugada, en la noche o cuando estés solo lo que tu madre y tu padre te enseñaron acerca de Dios, y eso hará que tú vuelvas a sus caminos. Así es que si tú estás en esa situación en donde estás dudando del Señor, yo te recuerdo que eres un hijo de promesa. Te recuerdo que eres una hija de promesa y que Dios no ha apartado ni apartará sus ojos de tu vida. No importa cuánto te escondas, no importa cuánto tú huyas, no importa lo que tú has hecho. Si tú estás en los planes de Dios, tarde o temprano vas a volver a sus caminos. Te lo puedo garantizar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Si tú lees a manera de cierre, al inicio del capítulo 5 de Marcos, vas a encontrar algo maravilloso. Cuando estaba cerrando este mensaje, lo encontré y me impactó. ¿Tú sabes por qué? Porque al principio del capítulo 5 de Marcos, Jesús tiene un contacto con un joven endemoniado. Es una historia maravillosa. No tengo tiempo para contártela, pero léenla en casa. Porque Jesús tuvo un contacto con el joven endemoniado y con el padre del joven endemoniado. En primer lugar, Jesús tuvo un encuentro personal con un joven. Luego, Jesús tuvo un encuentro personal con una mujer ya mayor, la cual tenía 12 años de padecer flujo de sangre. Probablemente un tumor, probablemente un cáncer, no lo sabemos. La Biblia no presenta términos médicos. Dice que tenía 12 años de padecer flujo de sangre, pero era una mujer adulta. El segundo encuentro que Jesús tuvo fue con una mujer adulta. Luego de repente aparece Jairo, siendo un hombre mayor,
La tercera persona, el tercer encuentro fue con un hombre mayor llamado Jairo. Y el último encuentro fue con una mujer joven, con una jovencita de 12 años, la hija de Jairo. En este capítulo 5 de Marcos, Jesús tuvo un encuentro con un joven, con una mujer mayor, con un hombre mayor y con una jovencita. De tal manera que el Señor cerró el ciclo, demostrándonos que lo que Él desea es tener un encuentro personal con cada persona, sin importar el rango de edad en donde se encuentre. Yo te pregunto a ti, ¿te gustaría tener ese encuentro personal con Jesús? ¿Te gustaría conocerlo verdaderamente, genuinamente? Yo me acuerdo que hace años entonaba un canto que tal vez Tony y Fernando podemos entonar acá un día de estos en la iglesia. Tal vez tú lo recordarás porque el canto decía: ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Tus pecados Él perdonará, paz y gozo Él te dará, si le das, oh pecador, tu corazón. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? No que tengas una nueva religión, sino que tengas una relación personal con Jesús. De eso se trata el Evangelio.